Muy bien. Bien, a partir de ahora, entonces, en el día de hoy tenemos esta clase magistral junto a Tamara Comsille, quien es docente del Diplomado de Trauma del Desarrollo, nuestro programa 2026, y nos trae una conferencia acerca del consumo de drogas y trauma en adolescentes. Justamente, Tamara ya es parte desde hace muchos años del Grupo Palermo Chile como docente y, bueno, ella obviamente tiene especialización en salud mental, tratamiento de adicciones y también cuenta con bastantes años de experiencia en el trabajo de asesoramiento clínico. Así que el día de hoy tenemos justamente a Tamara. Quiero que ustedes puedan aprovechar esta instancia. Vamos a ver si después, no sé si Tamara te quedará más cómodo ir resolviendo las dudas o si quieres hacemos toda la tirada de la conferencia y al final de esto vemos algunas preguntas y yo te ayudo a guiarlas. ¿Te parece? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas noches para ti. Hola, hola, muy buenas noches. Eh, Qué rico verles algunos. Espero poder ver más camaritas más rato y preferiría que me fueran haciendo las preguntas en el momento que surjan, ¿ya? Como para hacerlo más dinámico. Igual al Perfecto. final yo voy a dejar un espacio para algunas consultas que puedan surgir. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar habilitado el chat justamente para que los que vayan teniendo dudas vayan escribiendo a través del chat y así Tamara puede justamente ir resolviendo eso porque obviamente me encantaría en un grupo más pequeño que uno pueda abrir el micrófono, pero claro, se hace muy extenso eso y ya nos ha pasado en otras ocasiones. Así que vamos a dejar entonces el chat para que pueda ser usado para las preguntas y bienvenidos y Eso. bienvenidas para todos. También pueden, si pueden encender su camarita para que podamos vernos también. No importa, yo sé que esta hora uno está en la casa o puede estar qué sé yo, en la habitación, da lo mismo, pero así también podemos tener esta posibilidad de que Tamara los pueda ver Sí, y sea excelente. mucho más respetuosa para todos. Genial, muchas gracias Adrián. Gusto estar acá con ustedes. Sabemos, sí, en este horario uno está generalmente en la casa. Yo anticipo que yo tengo tres hijos y voy a hacer todo lo posible por estar tranquilos, pero también podría pasar que alguno llegara en algún momento, pero espero que podamos hacerlo todo con tranquilidad. Em, Está bien, no hay problema. Vale. Hoy día entonces vamos a tener como una pequeña antesala a lo que va a ser el módulo que relaciona el tema de adicciones con el trauma complejo. ¿Ya? Este es un modelo de trabajo que yo he venido implementando ya hace harto tiempo, cuando tuve la posibilidad de especializarme en esta área. No pude escuchar cómo se tomara asistencia. Van a mandar un link para que puedan inscribirse, respondiendo a la pregunta. Cuando tuve la posibilidad de especializarme en eso, es como que realmente vi como la luz, como que vi que este modelo, después de hartos años de trabajar en adicciones, que vincula el trauma complejo con este tema tan difícil de abordar, que son las adicciones, realmente tiene una coherencia increíble y un efecto muy importante en la intervención. ¿Ya? Y justamente es eso lo que el módulo que yo realizo en el diplomado aborda. ¿Ya? Por supuesto que esta es una temática donde uno puede especializarse muchísimo más, pero en el módulo del diplomado lo que vamos a hacer ver son los conceptos principales y por sobre todo, cómo se vincula eso a la intervención propiamente tal. ¿Ya? O sea, evidentemente vamos a hablar muchísimo de teoría y vamos a entregar el sustento teórico que corresponde, pero también, y que creo que es lo que generalmente todos nosotros buscamos cuando intentamos capacitarnos, que es como la entrega de herramientas también prácticas para el trabajo clínico o el trabajo interventivo que realizamos. Estuve viendo muy rapidito algunas personas que se fueron presentando, pero en general la mayoría de ustedes trabajan en programas o proyectos de intervención más de la línea proteccional, ¿cierto? Claro, porque es la temática que a ustedes más los invita a perfeccionarse, que es el trauma complejo. Pero independiente de eso, del tipo de programa o proyecto donde trabajen, el consumo de drogas probablemente es algo que ustedes ven frecuentemente, ¿ya? Independiente que no necesariamente trabajen en un programa de drogas, ¿ya? Pero es una complejidad adicional a todos los otros elementos que ustedes trabajan en los proyectos o en la intervención particular en la que puedan desempeñarse. Entonces, hoy día vamos a ver conceptos generales, vamos a revisar cómo podemos vincular el tema del trauma complejo a las adicciones de manera resumida y también cómo eso lo podemos ir orientando y
centrando nuestra intervención especialmente. Así que voy a compartirles pantalla. Ah, programa ambulatorio intensivo. Ya. Entonces hay una persona aquí que me dice que trabaja en un programa de adicciones. Muy bien. Voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si se ve. Em, Ahí estoy compartiendo. Em, Veo en la pantalla acoté. Si me haces la seña de que ves bien. Ah, ya. Gracias. Súper. Em, Presentación. Ahora sí. Entonces, la presentación es trauma, o sea, consumo de drogas y trauma en adolescentes. Evidentemente, esta temática se puede abordar en cualquier momento del ciclo vital, ¿ya? Mi mayor especialización es en la etapa del ciclo vital adolescente y además es donde más se produce el consumo de sustancia en los programas y proyectos donde nosotros nos desempeñamos. Y por eso lo aplico específicamente a adolescentes, pero también, como les digo, se puede trabajar en todas las edades, ¿ya? Y evidentemente en la adultez también. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿cómo se conecta el trauma con la adicción? Eso es lo que yo pretendo durante todo el módulo del diplomado responder, ¿ya? Y que nos quede claro cuál es esa conexión. Ahora, como primera cosa, tenemos que, a modo de contexto, entender que estamos en una fase del ciclo vital, que es la adolescencia, que tiene una serie de características, ¿ya? Hoy no voy a profundizar en tantos elementos de esto, pero sí me importa que tengamos una premisa para comenzar. Sabemos entonces que en la adolescencia se producen importantes cambios y que ellos van a determinar un conjunto de fortalezas en la vida o desarrollo, o por el contrario van a aumentar las condiciones de vulnerabilidad y riesgos para la salud, ¿ya? Esto es algo que ustedes diariamente probablemente trabajan y observan en los adolescentes. Hallazgos recientes en la investigación de neurociencia nos muestran que el proceso de desarrollo neurológico en el transcurso de la adolescencia se acompaña de una mayor vulnerabilidad frente a diversos factores, y entre estos está el consumo de alcohol y drogas, ¿ya? Sabemos también que la edad del primer consumo está inversamente relacionada con la incidencia de trastorno por consumo de sustancias. El consumo de alcohol y drogas también implica riesgos para la salud en general, ¿ya? Que van a afectar a la persona sin necesariamente que se genere un problema de adicción o una adicción propiamente tal. Otra cosa importante para contextualizar es que también los estudios señalan que el cerebro se mantiene en un estado de desarrollo activo y que es guiado por la experiencia desde el periodo prenatal hasta la adolescencia y también en etapas adultas, ¿ya? Vamos a parar aquí en esta etapa que es la adolescencia. Em, y por este motivo, durante estos periodos de desarrollo es intrínsecamente más vulnerable que un cerebro que ya está maduro, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante y ser tan tajante a la hora de oponernos a la posibilidad de que los adolescentes consuman cualquier sustancia, ¿ya? Ya sea alcohol o droga, ¿ya? Nosotros acá no vamos a emitir juicios valóricos respecto de las adicciones o de las drogas propiamente tal. ¿Ya? Las personas adultas pueden tomar sus decisiones en relación a qué alcohol o sustancias consumen, pero sí la evidencia nos dice que tenemos que ser súper rigurosos en oponernos al consumo en la adolescencia. ¿Por qué? Porque sí hay una afección a nivel cerebral, ¿ya? Y eso ya hoy día sabemos que es así y está comprobado. En esta edad, el consumo también puede provocar anomalías en las mediciones del funcionamiento del cerebro, cambios en la neurocognición. También es importante tener un conocimiento, por lo menos general, de cómo es el desarrollo neurológico en esta fase. ¿Ya? En el caso de quienes trabajan también con niños, niñas y adolescentes, que están hay mucho más dispersión en las edades con las que trabajan, por supuesto que el entendimiento desde la neurociencia es muy importante. Em, entonces, la vulnerabilidad a la adicción está determinada por la compleja interacción entre el estado físico, o sea, el funcionamiento del cuerpo, el estado psicológico, que tiene que ver cómo el sujeto percibe el mundo, lo elabora y se comporta, y aquí vinculamos inmediatamente
cuál es la huella neuroafectiva que tiene la persona en relación a su trauma complejo y a las dinámicas sociales y dónde y con quién se desarrolla el sujeto. O sea, las dinámicas sociales que también están relacionadas con el trauma complejo y los temas de apego y vinculación también están relacionadas. Entonces, para poder tener una vulnerabilidad a la adicción, o sea, ser más propenso a generar una adicción ante el consumo de sustancias, hay una interacción de todas estas cosas. ¿Ya? Entonces, primero que todo, tenemos que ser muy cautos a la hora de elaborar hipótesis de por qué una persona, un niño, un adolescente se encuentra con una dificultad de adicción. ¿Ya? En el sentido de que probablemente lo que nosotros estamos observando van a ser variables limitadas, ¿ya? Pero van a haber muchas otras variables que van a permitir o no que las personas tengan un problema de adicción o no. Entonces, comprender este fenómeno complejo, donde sabemos ya que no hay relaciones causales, sino que todo está interrelacionado, va a posibilitar integrar una amplia gama de intervenciones complementarias. Por eso es tan importante en el trabajo de adicciones que haya una integración y un trabajo en equipo, donde hay distintas disciplinas que intervienen, ¿ya? Mi profesión es psicóloga y por ende yo me he formado y me he especializado obviamente en el ámbito clínico psicológico de esta área, ¿ya? Pero cada una de las disciplinas con las que podemos trabajar vamos a converger en la problemática o la situación que está viviendo el niño adolescente, pero lo vamos a mirar obviamente desde nuestra expertise de cada una de las áreas. Entonces, ya sabemos que nos encontramos con un sujeto de alta complejidad en un proceso de desarrollo activo, ¿ya? Que hay una serie de variables que se van a integrar para que las cosas se encaminen de cierta manera. ¿Qué hacemos en el proceso interventivo? Nosotros también nos encontramos con ciertas limitaciones de acuerdo a los diseños de proyectos y programas donde trabajamos, ¿ya? Sabemos que el que tiene el poder del tiempo tiene el poder del cambio, ¿ya? Por ende, es importante intencionar para procesos de cambio y procesos de intervención como este, cuando se trabaja con trauma complejo, que probablemente son la gran mayoría de los casos que ustedes atienden, que hay que tener una frecuencia de intervención lo más seguida posible. ¿Ya? O sea, mientras más intervención, mientras más constancia, mientras más frecuencia, los cambios los vamos a ver de manera más concreta, ¿ya? Y es ahí donde empiezan estas complejidades de lograr la adherencia de los niños, niñas, adolescentes, de lograr que vengan al programa, o nosotros tener que desplegarnos, etcétera. Pero por lo menos tenemos que tener esa premisa, ¿ya? Es lo que tenemos que intencionar, frecuencia, ¿ya? Obviamente calidad de la intervención también, pero la frecuencia es un elemento crucial, ¿ya? Entonces, el proceso de intervención, ¿cómo lo conectamos con el trauma? Históricamente se ha intentado comprender el abuso de sustancias, ¿ya? Y en distintos modelos, distintas formas de trabajo, se ha tratado de explicar qué es lo que pasa con las personas que son adictos, o que se autoperciben como adictos o que tienen alguna conducta adictiva. Entonces, ¿es una conducta autodestructiva? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado eso, ¿ya? La persona que consume drogas se autodestruye. Eso es lo que es y la hipótesis se centra ahí, ¿ya? Es una enfermedad, también hay otros modelos que lo explican de esta forma. Es una conducta aprendida, entonces ahí nos empezamos a cuestionar inmediatamente por qué algunos que pertenecen al mismo grupo de adolescentes que consumen sí se tornan adictos y otros no, ¿ya? Si es una conducta aprendida. Es genético. Y ahí surge la angustia también de las familias, ¿cierto? Donde si hay papás, mamás que tienen adicciones, entonces evidentemente el hijo va a tener adicción. Mucho temor en relación a ese tema. ¿Es causa de la pobreza? O sea, las personas que tienen dificultades económicas o que viven directamente en una situación de pobreza también tienen mayor vulnerabilidad a eso. ¿Es entendida como una psicopatología? Desde la lógica más coloquial, es un mal hábito. O sea, las personas que consumen sustancias y que
tienen una situación de adicción, lo hacen porque tienen un hábito así como negativo. Es sociocultural, o sea, las personas que viven o se desarrollan en ciertos contextos van a ser más adictos que otros. Es una conducta imitativa, eh, es una elección. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser, como les decía, cautos, ¿ya? Porque nada es único, ¿ya? Es muy probable que al sumarse variables, las personas van a tener mayores probabilidades de tener una conducta de riesgo como esta, ¿ya? Pero no es única ni causal, no es que cada una de estas sea por sí sola la causa de algo, ¿ya? Y al entenderlo, por ejemplo, como una elección, hace que las personas reciban comentarios como, oye, pero pon de tu parte. Sí, pues, o sea, ya, pues sí, tenés que poner tú las pilas, o sea, involúcrate en este problema. Entonces, tenemos que nosotros, que sí tenemos conocimiento de este tema, también ser bastante empáticos, ¿ya? Porque es una dificultad de que cuesta mucho superar, ¿ya? Y no pasa única y exclusivamente por voluntad, ¿ya? ¿Cómo entendemos nosotros la etiología de las adicciones? ¿Ya? Si comprendemos que la etiología de las adicciones está en la subjetividad del individuo y en su construcción de experiencia organizada, podemos entender el sentido del consumo. Esta es la gran premisa del modelo, ¿ya? Cada persona que tiene una dificultad en el consumo de sustancia, cada persona que tiene una dificultad de adicciones, lo vive, se genera, se inicia y lo experimenta de manera distinta, ¿ya? Porque cada persona tiene su propia subjetividad. Y esa es la subjetividad que nosotros vamos desarrollando desde que iniciamos nuestro proceso de desarrollo, ¿ya? Y el trauma complejo va a determinar de manera muy potente la forma en que cada persona experiencia el mundo, ¿ya? Y que cada persona experiencia las situaciones que se le van presentando, ¿ya? Y por ende, la construcción de esa experiencia les permite organizar su mundo de tal manera que hace que la adicción a cierta sustancia tenga sentido, ¿ya? Voy a profundizar un poco más en esto para que se entienda, porque igual es muy complejo. Ya, no, no es algo como tan simple. Entonces, lo importante es que nos quedemos con esa idea. O sea, la etiología de las adicciones surge desde la subjetividad y cómo cada persona construye su experiencia organizadora. Ya, entonces quedémonos con esa idea para lo que vamos a seguir viendo. Entonces, si lo entendemos de esa manera, hay un tremendo cambio paradigmático en este modelo, ¿ya? Porque ya nos salimos de esas otras preguntas que vimos inicialmente, porque es porque estás enfermo, que es porque tu cultura, que es porque tu familia, que es porque la genética. Nos salimos un poco de eso y nos vamos a centrar en esto, en que para las adicciones vamos a entenderlo siempre desde la individualidad. O sea, por eso es tan importante que las intervenciones y los procesos de tratamiento sean individualizados, que es algo como súper cliché y que siempre se dice, no, no tienes que hacer planes estándar, no tienes que trabajar con todos de la misma manera, pero en general hay una tendencia a ello. No, o sea, tenemos que evidentemente armar un plan de trabajo muy individualizado. Que cada sujeto tiene una historia particular. Podemos entender que es la obviedad misma, pero cada sujeto tiene una historia particular que se vincula con la adicción que está teniendo hoy. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos esa historia, ¿ya? Que la persona sea capaz de relatarla, sea capaz de verbalizarla y tomar conciencia de la historia que trae. ¿M? ¿Qué otra cosa vamos a revisar cuando veamos este módulo en el diplomado? Que aquí vamos a profundizar muchísimo, es en esto, en la huella neuroafectiva. Cuando las personas nos empezamos a desarrollar en las primeras etapas de la vida, cuando se experimentan traumas complejos, se genera una huella neuroafectiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros traemos una huella neuroafectiva que nos conformó de acuerdo a las experiencias que tuvimos. En el caso de las personas que experimentan trauma complejo, la huella neuroafectiva va
a relacionar esa experiencia con el consumo de sustancias después en la adolescencia o la adultez, ¿ya? Entonces, la huella neuroafectiva es única y determina la forma de experienciar la vida. Cada uno de nosotros tiene una huella neuroafectiva única. Otra cosa importante para la intervención es que las emociones no son categorías, ¿ya? Entonces nosotros no, en el trabajo con adicciones no trabajamos desde las emociones como conceptos, ¿ya? Sino que como lo desagregamos, ¿ya? O sea, no es como cuando uno trabaja con niños, que ahí sí es mucho más probable hacerlo, que tiene que ver con cómo te sientes hoy, y le muestras una carita, es como triste, y acá estás enojado, ¿ya? Y como que nos quedamos tranquilos al que se identifique con eso. Evidentemente con los niños que no tienen la capacidad de abstracción suficiente, se entiende, pero con adolescentes y adultos es distinto. ¿Ya? Nosotros no nos podemos quedar con la lógica de que esto le genera tristeza o que le genera alegría, ¿ya? Nos importa la sensación detrás de esa emoción, ¿ya? Entonces, tenemos que operacionalizarla, tenemos que desagregarla de tal manera que la podamos entender en su particularidad, en su subjetividad, ¿ya? Entonces, eso ya también es un cambio en relación a las formas en que tendemos a hacer la intervención. Otra cosa importante en este paradigma es que la complejidad está en la subjetividad del individuo, ¿ya? Entonces, hay casos donde las personas, a lo mejor que no tienen trauma complejo, pueden tener una forma de percibir la vida como mucho más neutral, por decirlo de alguna manera, como más simple. Pero quienes han tenido trauma complejo, efectivamente, la forma de experienciar la vida es mucho más, valga la redundancia, es compleja, es mucho más difícil desenmarañar lo que haya ocurrido. Otra cosa importante es que el síntoma es la manifestación de la complejidad desorganizada. Y aquí, en el módulo del diplomado, nos tenemos que quedar harto rato, porque finalmente lo que entendemos es que cuando una persona consume sustancias, es porque se desorganizó. Algo le desorganizó su experiencia, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando una persona tiene una forma de percibir el mundo, se relaciona con su entorno, vive, experiencia, todo en función de su estilo, de su forma, como se creó su huella neuroafectiva en sus primeras etapas. Y eso puede llevarlo por un camino que para nosotros puede ser un camino difícil, que a lo mejor entendemos que son personas que han sufrido mucho, que han tenido experiencias difíciles, pero pueden transitar por este camino sin ser adictos. Y de repente hay elementos, situaciones que son los gatillantes de una desorganización psíquica, ¿ya? Y eso es muy subjetivo, ¿ya? Porque lo que para uno pudiera ser una experiencia muy traumática, para otro puede no serlo. Una persona, por ejemplo, que ha vivido siempre en la ansiedad, siempre en la angustia, siempre en contextos violentos y agresivos, su homeostasis, su equilibrio está en esos contextos, ¿ya? Que para nosotros puede ser una aberración. Pero esa es la forma de experiencia en la vida, es la costumbre que tiene. Y lo que pudiera sacarlo de esa homeostasis o que pudiera desorganizarlo no es una situación más traumática o más violenta. Pudiera ser incluso una situación donde se enfrente a una experiencia de cariño, de, de contención, de apoyo, de algo que su psiquis no está acostumbrada a vivir. ¿Ya? Entonces, doy ese ejemplo solo para que podamos, como para mostrar ¿cómo es esa subjetividad? ¿Ya? No podemos pretender que entendemos lo que para otro puede ser traumático o complejo. ¿Ya? Cada uno lo va a vivir de una manera distinta y puede que incluso la misma persona no perciba cuál es ese gatillante que lo desorganizó. ¿Qué otra cosa importante en este paradigma? Es que el consumo produce cambios neuroquímicos funcionales, que la neuroplasticidad es determinante. Nosotros entendemos desde este paradigma que el trabajo interventivo lo que va a promover es la neuroplasticidad. ¿Ya? Entendemos que siempre la psicoterapia es neuroplasticidad, entonces siempre vamos a trabajar muy ligados al tema de neurociencia. Que las experiencias son subjetivas y que están inscritas en la historia de cada individuo, que se instaura la complejidad como el funcionamiento humano, que las explicaciones son siempre mecanismos simplistas para facilitar la certeza y la predictibilidad. Desde este modelo, las hipótesis que se da
o las explicaciones que se da al individuo para entender su adicción o entender su funcionamiento son erróneas, ¿ya? Nosotros asumimos que cuando la persona te dice, yo creo que yo consumo por tal motivo, ese no es el motivo, ¿ya? Porque si fuera ese el motivo, habría calma homeostática, habría calma psíquica. Entonces, probablemente sí son explicaciones válidas, ¿ya? Que se entrega al propio ser humano, digamos. Pero ¿se las entrega para qué? Para lograr como cierta calma, ¿no? Pero la adicción se mantiene. Y nosotros en la intervención, ¿qué estamos buscando? ¿Cuál es la explicación, el origen real de eso para poder trabajarlo? Entonces, esas explicaciones iniciales entendemos que es algo que la persona utiliza recursos para poder explicarse lo que pasa, pero que probablemente para la psicoterapia o para el proceso interventivo sabemos que no son realmente la explicación más profunda. Y que los factores de recaída son síntomas de desorganización. Nosotros trabajamos la recaída, la posibilidad de recaída, como algo que te saca de esa homeostasis. O sea, algún gatillante que hace que la persona se desorganice. Por eso siempre se habla de que las recaídas son esperables, porque evidentemente siempre van a haber situaciones que pueden seguir desorganizando a las personas. Entonces, cada historia es un flujo que se refleja en patrones y ciclos de experiencia que pueden llevar a episodios de desorganización y reorganización. En general, las personas que tienen adicción no están siempre intoxicados, ¿ya? También pasan por momentos de calma, ¿ya? Entonces, porque hay cosas que los organizan y cosas que los desorganizan. Ahora tenemos que ser súper observadores e indagar muy bien, porque podemos llegar a indagar y detectar cuáles son esos desorganizantes, ¿ya? ¿Cuáles son esos elementos que hacen que la persona se salga de su ventana de tolerancia? Ahora, ¿podemos llegar a conocer el momento de la desorganización? Sí. En un proceso de trabajo clínico y en un proceso de trabajo en adicciones que logra la profundidad suficiente, las personas son capaces de identificar los momentos en que se van a desorganizar, ¿ya? Y de ahí, por supuesto, tomar ciertas medidas para que no llegara a la desorganización total. Entonces, ¿qué es importante saber? ¿Qué cosas vamos a hacer durante el proceso de intervención para revisar las variables que nos van a permitir trabajar con una persona que está en esta situación? Vamos a indagar la elección de la droga residente, ¿ya? Que no es la droga de inicio, que no es la droga principal, porque esos son los conceptos que uno más escucha, pues la droga de inicio con cuál comenzó y la droga principal, cuál es la que más problemas le trae. La droga residente. ¿Cuál es la droga residente? La que siempre está presente, ¿ya? Entonces, inmediatamente pensemos, generalmente no pescamos esa droga, po. Pescamos la que más nos causa problemas, ¿ya? Entonces, si tiene policonsumo y consume marihuana y consume alcohol y consume cocaína, ¿cuál es la droga? Cocaína. ¿Ya? Eh, y resulta que es un adolescente que en general siempre consuma lo que consuma, pase por el momento que pase, siempre está tomando. Entonces a lo mejor, no digo que no tengamos que preocuparnos de la droga principal, ¿ya? Pero es un elemento crucial identificar la droga residente, porque esa es la droga que lo acompaña siempre. ¿Y por qué habrá seleccionado esa droga, ese efecto? ¿Ya? Eso es un tema fundamental para la intervención. El uso de la poliadicción, la droga residente, ya lo expliqué recién. Las expectativas de resultado, también es importante revisarlas, ¿ya? Para poder trabajar en función de esas expectativas. Y acá hay otro concepto fundamental y que es muy complejo, pero igual lo voy a explicar muy brevemente acá, que tiene que ver con el efecto interpretado, ¿ya? ¿Qué tendemos a hacer en el consumo, en el trabajo de adicciones? La motivación a la droga. ¿Ya? Yo creo que ustedes mismos lo han preguntado en algún momento de la amnesia, de diagnóstico. ¿Qué te motiva a consumir? Bueno, sabemos que es importante saber qué lo motiva, pero más importante es el efecto interpretado, que es la sensación que le produce la droga. No la sensación física, sino cómo se siente en el mundo durante el momento en que está
consumiendo esa droga, ¿ya? Porque probablemente el efecto interpretado de cada persona va a ser diferente, ¿ya? Entonces, y aquí es importante trabajar mucho esto porque, como les decía, en el módulo del diplomado, yo les voy a entregar como algunos tips en función de qué preguntar, cómo preguntar para saber cuál es el efecto interpretado de una persona, ¿ya? Porque probablemente lo primero que nos van a decir es como, no, es que me siento más relajado, no, es que yo con esto me siento, tengo más personalidad, no, es que con esto me siento mejor, ok, pero eso es muy simplista inicialmente, ¿ya? Nosotros tenemos que indagar más allá, sino que, ¿quién soy yo en el mundo con esta sustancia? ¿Ya? Entonces, no me voy a quedar ahí ahora, pero como les digo, es un elemento muy importante en el trabajo de adicciones y relación con trauma. Eh, Otra cosa importante son los fenómenos de inicio de pérdida de la predictibilidad. O sea, una persona que se desorganiza es porque pierde la predictibilidad. ¿Ya? O sea, en el fondo yo sé cómo funciona el mundo y de repente hay algo que me saca de eso. ¿Ya? Pero pudieran ser cosas muy sutiles. ¿Ya? Y por eso es tan importante trabajarlo en la intervención. Otro concepto que también tenemos que revisar muy bien es la vibración emocional fuera del rango tolerable. ¿Ya? O sea, muy en resumen, todas las personas tenemos un rango donde nos tenemos que mover para poder funcionar de manera normal, o como de manera regulada. ¿Ya? Ese es nuestro rango. Mientras más trauma complejo, menos rango. ¿Ya? Lo estoy simplificando muchísimo, chiquillos, pero es para que se entienda la idea. Entonces, mientras más trauma complejo, menos rango. Tengo mucho menos opciones para moverme. ¿Ya? Las personas que han tenido vidas que les han permitido desarrollarse de una manera más adecuada, más sana, tienen un rango de tolerancia mucho más amplio. Entonces, lo que los saca de aquí son situaciones muy complejas. Pero una persona que tiene un trauma complejo, probablemente se va a desajustar, se va a salir de su ventana mucho más fácil. ¿Ya? Y por eso hablamos de vulnerabilidad, pero en realidad tiene que ver con esto otro, aunque en el fondo nuestra psiquis se conformó de una manera que hoy día nos hace experienciar el mundo de una manera mucho más sensible de alguna forma. Otras cosas importantes son los mecanismos de autoengaño o autoexplicativos, ¿ya? Estas explicaciones que se dan las personas de su propia experiencia y que en realidad no los llevan a buscar la verdad de lo que les está ocurriendo. Eso también tenemos que trabajarlo muy en profundidad. Y por supuesto el momento histórico vivencial del inicio del consumo, ¿ya? Y acá no es saber en general lo que estaba pasando cuando inició el consumo, es saber en detalle lo que estaba pasando cuando inició el consumo. Y cuando hablo en detalle, no es solamente lo que ocurría ni quién estaba, es lo que sentía, lo que experienciaba, qué personas estaban, ya sean protagónicas, secundarias, terciarias. Todos esos elementos nos van a permitir tener una hipótesis mucho más clara de qué fue lo que inicialmente lo sacó de su ventana de tolerancia y lo desorganizó. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso de trabajo que es muy interesante, ¿ya? Porque indaga profundamente en cómo son las personas, pero es distinto a lo que estamos acostumbrados a observar cuando trabajamos con adicciones, ¿ya? Es muy distinto a los paradigmas como tradicionales, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante para nosotros en este diplomado poner esta cápsula, ya poner este elemento, porque durante el diplomado se habla de trauma complejo, pero también se relaciona con distintas situaciones de complejidad, con distintas situaciones de riesgo en el fondo. Y las adicciones es una de ellas y creo que es fundamental que la podamos observar de esa manera. Em, Espérame, ahí sí. Voy a dejar de compartir, espérame un segundito. Ahí, aquí está, ya. Bueno, entonces, como les decía, em, durante la intervención o el trabajo en adicciones, tenemos que ir vinculando desde el primer momento, poder ir indagando en toda esta información de una manera, por supuesto, que sea
relacionada con su motivo de consulta, obviamente siendo muy coherentes también con el estilo de cada persona, pero esa es la lógica en la que vamos a ir trabajando y vinculando constantemente durante el proceso terapéutico o durante el proceso interventivo el trauma complejo con la situación de adicción. Y así queremos que la persona lo entienda también, ¿ya? Queremos que la persona también se sienta comprendida respecto de cómo su experiencia también lo ha llevado a esto y que entienda también que es algo que sí se puede trabajar. Tenemos que entregar siempre la sensación de esperanza, siempre la sensación de que es posible el cambio para que la persona también se mantenga en el proceso terapéutico y mantengamos la motivación. Eh, Eso, así muy, muy, muy a grandes rasgos lo que el módulo va a trabajar, ¿ya? Entonces, como para ustedes probablemente, para algunos de ustedes quienes no trabajan en esta área, puede ser esto un poco distinto. Quiero permitirles también hacer alguna consulta, si les queda alguna duda, o me imagino que muchas dudas, pero algo que podamos responder hoy. Eh, o algún comentario en relación también al trabajo que ustedes desempeñan y que a lo mejor han observado algo como esto. Pueden escribirlo en en el chat si tienen alguna consulta. El término de droga residente no es disidente, es residente. ¿Es lo mismo que droga de impacto? No, no es lo mismo. La droga residente es la droga que está siempre presente durante todo el tiempo desde que inició el consumo hasta hoy día. ¿Ya? No es necesario que esté consumiéndola 24/7, ¿ya? Pero finalmente siempre es la que está presente en su vida. O sea, puede que durante un tiempo consuma otra cosa, pero siempre vuelva a esta droga, ¿ya? O que la consume en menos cantidad, pero siempre presente. Por ejemplo, muchas veces la droga residente es marihuana, ¿ya? Que muchas veces nosotros no estamos trabajando en función de la marihuana el tema de adicciones con alguna persona porque generalmente hay otras drogas asociadas que son mucho más difíciles de trabajar. Y la dejamos como un poco de lado. Bueno, y resulta que la marihuana ha estado siempre, ¿ya? Y cuando se siente bien marihuana, cuando se siente mal marihuana, cuando carretea marihuana o después del carrete marihuana, y resulta que no le estamos a lo mejor tomando el peso que tiene esa droga durante este proceso. Y el alcohol también es muy frecuente que sea droga residente. Súper, qué bueno que te quedó claro. Sí, pues, hay hartos conceptos que yo a lo mejor he mencionado ahora que pudieran ser distintos de lo que ustedes han usado. Buenas tardes, muy interesante la información, muchas gracias. Quisiera consultar si conoces sobre la efectividad de aquellos grupos donde se reúnen personas con consumo, estilo focus group, con un moderador. Esto a raíz de la focalización de la intervención que nos comentas. La verdad es que este modelo de trabajo funciona muy bien en grupo. ¿Ya? Pero no es un focus group y no es un grupo de apoyo, es un proceso psicoterapéutico grupal, ¿ya? Entonces, esa es la metodología que sí tiene un efecto y un impacto súper positivo en los pacientes en general. Son grupos de pacientes que se encuentran en un proceso de tratamiento donde están todos más o menos con ciertas características que se pueden reunir y hay por lo menos dos facilitadoras o facilitadores que son psicólogos generalmente o formados en este modelo, donde se hace un trabajo psicoterapéutico y en profundidad a través de la estrategia grupal, ¿ya? Pero no, no tengo información de la efectividad de los grupos de apoyo o los grupos focales, ¿ya? En este modelo, ¿ya? Yo sé que es algo que muchos programas trabajan y tengo la experiencia de haber trabajado con grupos terapéuticos en función, no sé, pues de alguna metodología, incluso a través del arte, terapia, en función de objetivos terapéuticos de sus planes de tratamiento, pero siempre depende de la metodología que se esté utilizando y siempre también manteniendo la premisa de que cada proceso es individual, ¿ya? O sea, la metodología, por ejemplo, pudiera ser para todos parecida, pero lo que estamos trabajando con cada una de las personas es individual. Desde su experiencia, ¿cuánto dura un tratamiento que genere cambios sostenidos en el tiempo y qué es lo que se espera para que se considere exitoso? Em, ya, cantidad de tiempo es como muy variado, ¿ya?
principalmente por la posibilidad de frecuencia interventiva, ¿ya? En el área de adicciones nosotros ya, bueno, no es que yo lo diga, la evidencia dice que si yo tengo una intervención muy baja en frecuencia, probablemente los cambios no se van a producir, ¿ya? O van a haber cambios muy lentos, o los cambios no necesariamente se van a deber a la intervención, ¿ya? Em, ¿qué quiero decir con eso? Una persona que tiene 2 intervenciones al mes en adicciones con trauma y complejo del desarrollo, no va a tener un mayor impacto. Puede tener un impacto en otras cosas, de tener un espacio, que se sienta acogido, que se sienta considerado, y todas esas otras cosas que la intervención en sí misma entrega, ¿ya? Y que los lugares donde ustedes trabajan probablemente tienen como objetivo adicional, que una persona que se sienta en un lugar seguro, que se sienta contenido, eso sí, pero en el fondo trabajar el trauma complejo, reparar eso, ¿ya? Para que una persona deje de consumir, es importante que sea con cierta frecuencia. Cada persona va a necesitar una frecuencia diferente, pero que sea constante. Entonces, alguien que inicia un tratamiento y que va constantemente, varias veces, de manera constante, probablemente, no sé, pues en un año pudiera estar, estoy dando ejemplos porque cada persona le va a necesitar un tiempo distinto. Podría ser un año. Otra persona a lo mejor es 8 meses, ¿ya? Y otra persona 2, ¿ya? Entonces, es súper variado, ¿ya? Pero, ¿y qué se espera para que sea exitoso? Eso es lo que cada persona va a definir como exitoso para sí mismo, porque cada uno viene con un objetivo distinto, ¿ya? Entonces, ser exitoso implica saber a qué vino a la intervención, ¿ya? Entonces, si su objetivo era lograr abstinencia, no consumir, probablemente eso se va a considerar como exitoso, ¿ya? Si su objetivo era, no sé, por retomar algunas áreas de su vida de manera normal, y eso es lo que vamos a lograr. Entonces, va a ser muy dependiendo del plan de cada usuario o de cada paciente. Voy a ir más rápido porque han surgido algunas cositas. Ya, que se considera exitoso. ¿Cómo se relaciona la identificación de la droga residente con el enfoque de reducción de daños desde este enfoque terapéutico? El modelo de reducción de daños es un modelo con el que nosotros trabajamos de manera paralela, ¿ya? O sea, los programas y los proyectos funcionan y trabajan en relación a la reducción de daños porque necesitamos entregar como ciertas condiciones proteccionales, ¿ya? Sobre todo quienes trabajan en programas de la línea de protección. Entonces, necesitamos entregar como ciertas condiciones donde la persona esté más segura y por ende vamos a trabajar en reducción de daño de manera inicial, ¿ya? Pero no es el objetivo del tratamiento, ¿ya? Eso sí lo tenemos que tener muy claro. O sea, nuestro objetivo o nuestro plan terapéutico no puede ser que la persona tenga menos daño, ¿ya? O menos riesgo. Nosotros lo que vamos a trabajar son objetivos como concretos. O sea, lograr, no sé, tener relaciones sanas en función de dejar el consumo de tales sustancias o de toda la sustancia, poder devolver como el equilibrio psíquico, que no exista, no sé, riesgo de suicida en función asociado. Entonces depende del plan de cada uno. Pero, como les decía, la reducción de daño es algo como inicial, paralelo, como mantener a la persona más protegida nomás, pero no es el objetivo del trabajo. Em, ¿Qué medidas serían recomendables implementar en caso de recaída en algunos pacientes con adicciones? En este caso, ¿habría que modificar los pasos que previamente presentó? Em, ¿Recomendables para...? O sea, entendemos que la recaída, desde este modelo, es una nueva pérdida de la predictibilidad, es algo que te sacó de la ventana de tolerancia, es algo que te se desorganizó, ¿cierto? Entonces, nosotros ya habíamos trabajado en función de eso, ¿ya? Entonces, no es que se cambie todo el plan, no es que hubo, o en el fondo, un error en el proceso, ¿ya? Es parte del proceso, que hayan otras cosas nuevas que te desorganicen, ¿ya? Entonces, seguimos trabajando de la misma lógica, ¿ya? Lo importante es que la persona cada vez sienta como más seguridad y tenga la capacidad mucho más clara de poder detectar cuáles son esos elementos que lo van a desorganizar. ¿Y esa frecuencia es individual, grupal o mixta? O sea, idealmente todo. O sea, si hay una persona que tiene ciertas características que le permiten trabajar de distintas metodologías, ideal que pueda tener espacios grupales, que pudiera tener espacios individuales.
Eh, pero no todas las personas van a necesitar los mismos métodos de trabajo. Hay personas que por sus características lo ideal es que trabajen siempre de forma individual, por ejemplo. Hay otras personas que por sus características es mucho más práctico, mucho más efectivo trabajar de forma grupal. Entonces, eso la verdad es que es muy variado y hay algunos que pueden utilizar pues, distintos métodos, ¿ya? Y ahí podemos integrar distintas formas de trabajo. ¿Cómo apoyar a la familia que vive con una persona con consumo e hijos? El trabajo familiar es fundamental en el trabajo de adicciones, ¿ya? Bueno, acá en fondo podría detenerme mucho rato, pero es importante incorporar a la familia en en esta lógica comprensiva, ¿ya? Que entiendan que en el fondo la adicción tiene un origen, ¿ya? Y que ese origen está relacionado con las experiencias vitales, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener espacios con la familia, ayudarlos a comprender lo que está ocurriendo, desarrollar también ciertas competencias como reflexivas en función de lo que está viviendo. Entonces, el trabajo familiar es fundamental, ¿ya? En los casos donde hay familia, digamos, ¿no? Yo sé que no todos los casos tienen esa posibilidad. ¿Qué es lo que principalmente motiva a las personas que tienen consumo de sustancias a consultar y acudir a terapia? Lo consulto porque siempre se habla de la etapa de negación. Las personas con consumo, además de considerar la problemática, va más allá de la voluntad. Bueno, súper buena pregunta porque en general hay personas que tienen la capacidad de pedir ayuda, ¿ya? Hay personas que o les pasa algo o se sienten en una situación como muy crítica y claro, piden ayuda. Pero hay muchos de ellos donde nosotros o su entorno detecta que hay una problemática, pero no piden ayuda autónomamente. Y nosotros sabemos que para que una persona pueda asistir a un proceso y que ese proceso tenga impacto, tiene que ser voluntario. Pero para lograr esa voluntariedad, tenemos también otras herramientas. Se trabaja a través de entrevista motivacional y tener otros espacios y otras formas de trabajo que hagan que la persona logre tener la voluntad de implicarse en un proceso de tratamiento como este, que es muy complejo. Entonces, sí, tenemos que lograr por lo menos salir de eso como tú planteas aquí, que podría ser negación y que tiene que ver muchas veces con estar precontemplativo con su situación. Entonces, también hay otras cosas que tenemos que hacer antes, ¿ya? Como para poder tener paciente, ¿ya? Porque si no, una persona que no está involucrada en su proceso de tratamiento probablemente nos va a costar mucho más que tenga impacto. Em, ¿Qué es lo que principalmente motiva a las personas que tienen consumo de sustancias? Ya. ¿Cómo intervenimos cuando una familia se rinde y deja que la persona viva en situación de calle, por ejemplo? Bueno, esa pregunta es súper compleja porque en realidad necesitamos trabajar con la persona, ¿ya? Pero necesitamos tener a la persona, digamos, ahí, eh, en un espacio de trabajo terapéutico. ¿Ya? Ahí nos encontramos también con programas que tienen que ver con programas de situación de calle, pero eso ya lo podríamos revisar más en el módulo del diplomado, porque es muy amplio para poder revisarlo. Y si un adolescente quiere trabajar el enfoque de reducción de daño, ¿cómo se podría guiar el proceso terapéutico? Nosotros podemos partir trabajando eso, pero sí tenemos que hacerlo y que comprenda, en el fondo, que reducir el daño no es evitar el problema. Ujú. Entonces, tenemos que intencionar que las personas tomen conciencia de su situación y entregarles orientaciones que le permitan mantenerse con una postura de ayuda, ¿ya? Pero eso requiere una serie de herramientas previas, ¿ya? En el módulo del diplomado, de hecho, al final del módulo, yo hago un pincelazo de la entrevista motivacional, justamente por lo mismo, porque en el fondo, ¿cómo hacemos todo esto si no tenemos pacientes? ¿Ya? Entonces necesitamos que la persona sí esté involucrada, que sí esté motivada para poder desplegar todas nuestras estrategias interventivas. Eso, como que corrí en la última parte para alcanzar a responder la mayor parte de preguntas que tenían, ¿ya? Pero les agradezco el interés, ¿ya? Espero de verdad poder verlas a la mayoría, ojalá en el diplomado, para que podamos revisar esto con mayor detalle. Y también espero que lo que revisamos hoy día aunque haya sido cortito, les haya servido y hayan sacado algunas ideas y a lo mejor hayan quedado interesados en seguirse formando en esta área que es tan interesante para trabajar con los niños, niñas y adolescentes. Eso, así que un abrazo para todos, que tengan una Muy linda bien. noche y que sigan Muy ahora bien, aprendiendo con el otro colega. muy bien, Tamara. Oye, muchísimas gracias. Espero que haya sido bastante productivo para todos ustedes. Quiero
Bueno, recordarles que pueden ingresar a grupopalermo.cl, tener los antecedentes del programa de diplomado y van a, obviamente, como decía ella, ahí uno va profundizando mucho más acerca de los contenidos y todo, pero yo creo que esta pincelada estuvo bien interesante. Así que ahí Sí, estoy viendo todas las felicitaciones sí, en el muchas chat para ti. gracias. Ya, Aprovecha a mirarlas, a eso. verlas y a leerlas. Sigan, chao, chao. Bueno, muchas gracias a Tamara. Voy a hacer el corte en estos momentos de la grabación. Deme un segundito, por favor. Y vamos a pasar a presentar a Juan.